Hola amigos, en el de hoy vamos a ver preguntas básicas para sentar las bases, la autenticación de la evidencia, esto es la pertinencia condicional. Cuando se presenta en evidencia un escrito, fotografía, grabación, video y en general todo tipo de evidencia demostrativas, tales como objetos, materiales, reales, físicos o tangibles, el proponente tiene que autenticar la evidencia. Autenticar una evidencia es sencillamente demostrar que la evidencia es lo que el proponente sostiene que es. Precisamente se habla de pertinencia condicionada en el sentido que la evidencia es pertinente siempre y cuando sea autenticada en juicio oral. Esto es, sujeto a la condición de que sea lo que el sujeto afirma ser. Ejemplo, en el caso de incautación de droga estupefaciente y su análisis químico correspondiente, el fiscal debe autenticar esa evidencia, persuadir al juez que la sustancia a la que alude la pericia es la misma incautada al procesado. Se trata entonces de establecer la mismidad. Para tal efecto, existen pasos que se deben seguir, entre otros, en este caso en particular, la cadena de custodia, que fue objeto de explicación en otro video. Ahora bien, que la evidencia sea auténtica o esté autenticada no garantiza su admisibilidad, pues puede presentarse algunas reglas de exclusión o de inadmisibilidad por ser prueba de referencia, entre otros aspectos. Los requisitos de la evidencia material para que sea admitida como prueba en juicio oral son los siguientes. 1. El testigo de incorporación o de acreditación debe ser competente. 2. La prueba material debe ser relevante. Y 3. La prueba material debe ser autenticada. La autenticación o la acreditación es la cuestión principal. Se debe establecer que la prueba material es de hecho lo que pretende ser. En la técnica del sistema adversarial se tienen que sentar las bases probatorias o bases evidenciarias para la prueba material. Requiere que su fundamentación sea adecuada técnicamente y también debe ser persuasiva para que convenza al juez. Cuando se habla de sentar las bases, se pretende establecer un criterio de admisibilidad, por medio del cual el examinador presenta evidencia suficiente para respaldar la conclusión de que el objeto es lo que afirma que es. El estándar para estos efectos no es el mismo que el requerido para la carga de la prueba más allá de toda duda razonable. Simplemente aquí se trata de señalar que esa evidencia es confiable en función de un testigo competente, que tenga conocimiento personal de primera mano y que su testimonio sitúe el objeto material real dentro del relato con el propósito de habilitar su exhibición en juicio oral y público. Es preciso resaltar aquí que la autenticación probatoria es el reconocimiento de la evidencia por el testigo como condición previa de admisibilidad. El testigo debe tener conocimiento personal y directo en los términos del artículo 402 del procedimiento penal acerca de lo que declara, que equivale a lo que en la práctica judicial se denomina sentar las bases. Esto es, demostrar que el testigo tiene conocimiento suficiente para identificar o hacer una particular manifestación sobre la evidencia en concreto. Ejemplo, la madre de la víctima puede estar en capacidad de reconocer la ropa de su hijo habida cuenta del contacto permanente que tenía con éste.
El testigo de acreditación, de autenticación o de incorporación tendrá que ser interrogado por la parte que pretende introducir la prueba, real, material, documental, etcétera, etcétera, respecto de la información mínima que permita concluir que se trata de un medio de convicción admisible en juicio. Esto es, dónde y cómo lo obtuvo, quién lo suscribe, si es original, si se trata de una copia, en fin, y la presentación general sobre los datos esenciales de ese elemento. Como se ve, el testigo de acreditación, de autenticación o de incorporación de la evidencia no indica qué valor tiene el objeto real material aportado, solo echa o asienta las bases para que se incorpore a partir de su acreditación como pieza auténtica y válida en el juicio. El litigante deberá darle valor en el contexto del relato y demás evidencias aportadas, y finalmente es el juez quien determina cuánto vale esa evidencia. En la ley 906/2004 no existe taxativamente la figura de las bases probatorias o bases evidenciarias que se deben exponer antes de pretender utilizar elementos físicos, documentos, declaraciones en general, evidencia material de toda índole, con el fin de ubicar no solo al juez, sino también a los demás intervinientes. Sencillamente se debe contextualizar la pretensión. Por razones de economía judicial, se justifica que ninguna evidencia se admitirá en juicio a menos que se establezcan unas bases fácticas mostrando que la evidencia es pertinente y auténtica. Las bases probatorias varían dependiendo del tipo de prueba y el propósito de la misma. Las preguntas básicas que se deben hacer son las siguientes. ¿Usted qué vio? ¿Podría usted describir el elemento al cual se refiere? ¿Qué hizo con dicho elemento? ¿Podría usted reconocer el elemento y volverlo a ver? ¿Por qué podría reconocerlo? Otras preguntas para el investigador podrían ser: ¿qué resultado obtuvo o se obtuvo en la diligencia de registro de allanamiento? ¿Usted registró el documento en dicha diligencia? ¿Cómo se preservó esa diligencia? Etcétera, etcétera. Aquí, con estas preguntas, se han sentado las bases probatorias o evidenciarias. Esto es, se ha demostrado que el testigo tiene conocimiento personal, directo y suficiente para identificar o hacer una particular manifestación sobre la evidencia física. Por supuesto, las preguntas variarán según el declarante y la evidencia obtenida, pero estas son las básicas y esenciales de toda evidencia. Para la segunda fase se solicita autorización al juez de conocimiento para mostrar la evidencia o la fotografía que lo represente, primero a las partes, luego al testigo, que deberá estar marcado, por ejemplo, con el número 1, y se le podrá preguntar lo siguiente. ¿Podría decir usted qué es la evidencia número 1 que se le ha presentado? ¿Por qué razón la reconoce? El elemento se encuentra sustancialmente en las mismas condiciones en que usted lo observó por primera vez. ¿Qué sucedió luego con ese elemento? La parte que está interrogando solicita entonces que se admita esa evidencia como prueba. Se continúa el interrogatorio cruzado y recordemos aquí, cuando se trate de documentos, la lectura será siempre en último lugar. Espero que estos tips les sean de mucha utilidad en su ejercicio profesional. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.